Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 49, que se titula Nunca nos conocí. Vamos a leer este pasaje de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, que dice lo siguiente: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para recordar qué es lo que hemos estado estudiando anteriormente, estamos viendo el pasaje que dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Y, y hubo un mensaje muy especial acerca de eso. Y ahora vamos a estudiar esos pasajes que son seguramente uno de los más difíciles de la Biblia, los más confrontativos, de los más incómodos para hablar sobre ellos, pero es necesario hacerlo. Para empezar, vamos a ir por partes porque creo que este mensaje es bastante serio, bastante a tomar en cuenta y bastante importante. Vamos a ir por partes y vamos a empezar con esta primera sección que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, tenemos ahí el caso de que hay personas que han entregado su vida a Jesús y lo expresan con sus palabras y con sus acciones, pero hay otras personas que expresan con sus palabras algo que no es una verdad en sus corazones. También pueden haber personas que no hagan una falsa expresión de su fe de forma externa, pero sí tienen esa mentira muy arraigada, profundamente sembrada en sus corazones. Es cierto que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, lo dice la palabra, que todos los días hay una oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento, pero en el contexto de este versículo es diferente. Estamos hablando del juicio de Dios, donde cada persona ya ha vivido y ya ha decidido si amaba a Jesús o si lo odiaba, si te convertiste en un hijo de Dios, si no te convertiste en un hijo de Dios en tu vida en esta tierra, ahí no tendrás oportunidad. Ya no hay más oportunidades. Es en esta vida que el Señor nos permite venir a Él, seguir su camino, amarlo a Él. Cuando ya acabe nuestra vida, nuestra corta vida, tenemos que recordar lo que es una corta vida comparado con la eternidad. Es un tiempo muy corto en lo que tenemos que estar enfocados, que estar despiertos, porque como hemos estado leyendo, es un camino difícil de transitar, el camino a la salvación. Hay que estar despiertos, hay que estar orando, hay que estar ayunando, hay que estar entregando nuestra vida al Señor. Y acerca de esta sección que nos dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, también es algo muy normal. Supone que nosotros conocemos la voluntad de Dios. A veces pensamos que con solo pensar un poco antes de tomar una decisión, ya estamos haciendo las cosas bien, que si estamos haciendo algo para ayudar
a alguien, estamos haciendo algo que no le hace daño a nadie, entonces eso está bien, eso es la voluntad de Dios. Pero hay algo muy importante, que en la vida de Jesús no hubo esta idea tan simple. Él constantemente buscaba la voluntad del Padre en la oración. Constantemente vemos que cuando iba a elegir a los discípulos, cuando iba a ir a algún lugar, después de haber estado en algún lugar, se apartaba y oraba de forma constante, siendo él el Hijo de Dios y conociendo lo que dice la palabra. Aún así sabía que la voluntad de Dios es algo que tenemos que estar constantemente buscando y anhelando, porque la voluntad de Dios siempre es la misma. ¿Y cuál es esa voluntad? Dar gloria a su nombre. Esa es la voluntad. El Señor nos creó para alabarlo, para adorarlo. Pero las situaciones de nuestra vida en las que podemos dar gloria a Dios o no hacerlo son muy diferentes. Por eso el Señor nos da este ejemplo. Nosotros podemos creer que yendo a algún lugar vamos a dar gloria a Dios y en realidad Dios quería que fuéramos a otro lugar para hacer su voluntad. Podemos creer que si le decimos esta palabra a una persona, vamos a apoyarla. Si le damos este mensaje a esta persona, vamos a ayudarla. En realidad Dios quería que dijéramos otra cosa. En fin, hay muchos momentos en nuestra vida que no le ponemos atención. No le ponemos atención a qué hubiese pasado si hubiéramos tomado un camino diferente, si no hubiéramos dicho esto, si hubiéramos dicho esta otra cosa. Hay muchos momentos importantes en nuestra vida en los que tenemos que estar buscando la voluntad de Dios para no equivocarnos. Y no es fácil porque nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no nos gusta estar constantemente diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, guíame. Nos cuesta, pero eso es hacer la voluntad del Padre. Sí, sabemos que nuestro propósito en esta vida es dar gloria a Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos en cada momento de nuestra vida? Eso solo lo sabemos en oración, solo lo sabemos acercándonos a Él. Entonces, vamos a ver también esta parte que es bastante polémica, donde dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, hay muchas conclusiones apresuradas que podemos obtener de aquí. Por ejemplo, decir que si la salvación se pierde, por ejemplo, porque wow, eran personas que profetizaban, que echaban fuera demonios, que daban el mensaje, entonces esos eran cristianos que se perdieron. Bueno, esas son unas conclusiones, este, muy aceleradas que podemos sacar, pero esta es una discusión muy larga y muy extensa que ha estado a lo largo de la historia de la iglesia. Y creo que hay un mejor fundamento bíblico para afirmar que la salvación no se puede perder, porque la salvación es del Señor y es el Señor el que salva a los que Él elige. Pero este debate es para otro momento, porque es algo muy extenso. Pero a partir de esta frase, una de las mejores cosas que podemos hacer es enfocarnos en lo amplios, lo diversos que pueden ser los frutos que produce una vida consagrada a Dios, porque los milagros, las profecías y estas cosas son generalmente lo que se busca como una señal de que Dios está con nosotros. Pero, como estudiamos en el mensaje anterior, los frutos no son solamente estas cosas. Los frutos de Cristo en su vida
fueron silenciosos durante su vida, pero brotaron después de su muerte y resurrección. ¿Y qué fue lo que él hizo? Impactar los corazones, impactar las vidas, llevar un mensaje que transformaba. Entonces, tenemos que tener cuidado y enfocarnos no solamente en las señales de poder, en lo que asombra, en lo que impresiona, como esto de profetizar, que fuera demonios, hacer milagros. Esto impresiona, esto llama la atención, claro, pero ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús al poner estas señales en este pasaje? Que hay muchos frutos, además de esto, y que Dios lo que quiere es permanecer en nosotros, como dice la palabra en Juan 15. Hay un peligro cuando Dios usa a una persona en que esa persona se sienta ya demasiado grande, demasiado importante, que ya no importa si cuida su vida o no, el Señor la va a seguir utilizando, pero la verdad es que Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento. Eso no es ninguna señal y eso no es una marca de un cristiano, una persona que haga algo de parte de Dios. Y claro, en la Biblia vemos que el Señor usa hasta los animales para cumplir su voluntad. Y en algún momento Dios puede usar a una persona para cumplir su voluntad. Pero, ¿qué es lo que distingue a alguien que hace la voluntad del Padre? A alguien que ama estar en la presencia de Dios. Y hay muchas personas que en algún momento hacen algo en el nombre del Señor, pero luego nunca más en su vida siguen mostrando ese servicio a Dios. No importa que una persona haya profetizado en el nombre del Señor, haya echado fuera un demonio, si luego durante su vida no amaba a su familia, si luego durante su vida era irresponsable, era holgazán, era infiel a su esposa. Hay muchas situaciones en las que Dios puede ir trabajando en nuestra vida para mostrar que estamos haciendo su voluntad. Y no importa la opinión de las personas cerca de nosotros, lo importante es la opinión de Dios. O si las personas nos tratan como los grandes siervos del Señor, los más importantes, cuidado, cuidado, porque el Señor se está fijando en lo pequeño, el Señor está viendo lo que estamos cosechando. Si Él nos empieza a usar y nosotros utilizamos esos talentos que Dios nos da para exaltarnos a nosotros mismos y darnos importancia, darnos a conocer, eso no es hacer la voluntad del Señor. Él, Él lo que quiere es que nosotros estemos constantemente buscándolo a Él. Y aunque no hagamos las grandes señales, las grandes maravillas, aunque no impresionemos a las multitudes de personas, si estamos buscando hacer la voluntad del Padre, si estamos en oración, si estamos estudiando la palabra, si las personas cercanas a nosotros, nuestra familia, nuestras amistades, las personas en nuestro trabajo, nuestros estudios, conocen que hay en nosotros una devoción, una entrega, una pasión por Dios. Eso es suficiente, eso es lo valioso. No tenemos que enfocarnos tanto en hacer algo
algo maravilloso un día y que todos digan, wow, cómo Dios ha utilizado a esta persona. Tenemos que enfocarnos en todos los días, decirle, Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Entonces finaliza este pasaje diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué difícil, qué complicado es. En el poema de esta semana puse que es seguramente la oración más, más dolorosa que jamás escuchará y que puede ser como un puñal que se va a clavar en el corazón y que va a doler eternamente. Esta frase, nunca os conocí. Qué terrible. Y mira el contexto con el que viene la palabra. Aquellos que profetizaron, que pudieron profetizar en el nombre del Señor, que pudieron echar fuera demonios, que pudieron hacer milagros. O esas personas eran conocidas por el mundo. Esas personas eran conocidas incluso hasta por el pueblo de Dios, pero Dios no los conocía. No importa, como dije anteriormente, no tiene valor la opinión que tengan las personas de nosotros. Importa que nosotros nos acerquemos al Señor, que cuando Él nos llama le respondamos, que cuando Él nos pide algo, que podamos obedecer. Y es hermoso conocer al Señor en esta vida, aprender de Él, seguir sus consejos, buscar su dirección. En esta vida, lo más importante es conocer a Jesús, es conocer la palabra, es conocerlo a Él, acercarnos a Él. Y creo que otras veces lo he dicho, pero siempre es bueno recordarlo. Cada vez que vamos conociendo al Señor un poco más, nos vamos apasionando por Él un poco más, porque Él es glorioso, Él es maravilloso. Entonces, en ese camino de un corazón humilde, rogando por conocer a Cristo, así es como debemos de vivir como cristianos. Tenemos que amar, conocerlo, que el Señor nos conozca, acercarnos a Él con humildad. Puede ser que ese nunca os conocías, porque siempre nosotros andábamos una máscara, una fachada de buenas personas, de buenos cristianos, pero delante del Señor nunca nos presentamos humildemente, nunca nos presentamos desnudos de todo orgullo y le decimos, Señor, ayúdame. Y entonces el Señor nunca nos conoció, nunca nos conoció. Qué difícil pasar el tiempo que nos dio Dios en este mundo. 20, 30, 50 años, 80 años. Y que en todo ese tiempo hayamos ignorado la voz de Dios, hayamos rechazado su llamado, hayamos jugado con la misericordia de Dios y que entonces en aquel día final el Señor nos diga, nunca os conocí, apártense de mí, qué terrible. Y al final dice, hacedores de maldad. Y esta frase siempre es bueno considerar que los hacedores de maldad no son los que cometen los peores crímenes. Los hacedores de maldad son y somos nosotros cada vez que hacemos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, lo que busca nuestro corazón. Eso es hacer la maldad, porque solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero este pasaje tiene que hacernos reflexionar mucho y es muy importante, muy valioso, aunque sea difícil de digerir muchas veces. Y vamos al verso paralelo en Lucas 13, del 28 al 30, donde dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos,
porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Wow, qué impresionante mensaje. Dice que en aquel momento, cuando el Señor separe a los suyos de los que no conoce, habrá un llanto y un crujir de dientes, una lamentación terrible, cuando veamos que entre el cielo y el infierno no hay un puente, no hay una conexión, son dos, dos lugares, dos mundos aparte. Y entonces vemos que la palabra dice que vendrán de todos los lugares del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. El Señor ha extendido su gracia para todo aquel que crea en su nombre. Recordemos cómo es la palabra en el Antiguo Testamento que el Señor eligió a su pueblo Israel, y por causa de la necedad de Israel, como todos nosotros, toda la humanidad, por causa de esa necedad, el Señor extendió su gracia a todos los gentiles, a todas las personas, aunque no seamos del pueblo de Israel. Podemos ser del pueblo de Dios si creemos en el nombre de Jesús y rendimos nuestra vida a Él. Entonces, en este pasaje el Señor dice que los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. En un punto muy posible es que se esté refiriendo al pueblo de Israel, como ellos por no aceptar al Salvador, por no aceptar a Jesús. Puede que muchos sean los postreros, los últimos, porque los otros pueblos, las otras naciones que han escuchado el mensaje, sí, se han rendido a Jesús, pero por un orgullo, por esa actitud que tenían los fariseos y los escribas, que aún hoy se puede ver en muchas personas, no hayan aceptado al Salvador. Los que se creían los primeros, los más importantes, los más santos, los más grandes, puede que no sean así para el Señor, porque el Señor lo que busca es obediencia, es humildad, es mansedumbre delante de Él, humillarnos ante nuestro Dios, dice la palabra. Y son pocos los que el Señor nos permite y nos trabaja y nos pule y nos ayuda para presentarnos delante de Él cada día con más humildad y más reverencia. Pero qué importante este mensaje, qué importante es tenerlo presente. Recordar que en nuestra vida tenemos que enfocarnos solamente en conocer a Jesús, que Él nos conozca como somos, que Él nos ayude, que Él nos transforme, tener una relación personal con Él, tener una amistad profunda con Él, tener una relación de padre e hijo, de padre e hija, sin importar la posición, la posición social que nos dé las personas, la calificación que nos dé las personas. No importa que nos conozca a Él, que le agrademos a Él nada más. Gloria al Señor. Cada semana, si es que hablamos de bíblico y un tema cristiano, suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.